Hola a todos, bienvenidos al canal de Hero Styles Fanfics. Antes de empezar, la historia le pertenece a Kratos. El link a su página de Wattpad, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Capítulo 36. ¿No eres algo duro con ellos? Naruto no la miro, pero no trato de ocultar la confusión en sus facciones, por lo que, Rimuru no tardó en ser más clara respecto a su comentario anterior. Te tienen miedo. La primera respuesta que consiguió fue una risa entre dientes, pero seguía sin mirarla. Ya no estaba trabajando, pero todavía tenía sus propias cosas en la cabeza las cuales debía tratar. Eres su líder, deberías al menos ser más amigable, ¿no? Sí, debería. Pero él no era un líder, no tenía las aptitudes de uno, pues, aunque inteligente. Siempre fue un lobo solitario, su objetivo siempre fue su propia supervivencia. No soy un líder, Rimuru, me falta mucho para serlo. La verdad no creía tanto en esas palabras, pues, gracias a Hollow aprendió muchas cosas y es lo que es el día de hoy, pues, fue tanto su mentor como su pilar, por eso estaba agradecida. Estos 2 años te entrené para ser un soldado. No un líder, y aún así los has estado guiando, me has estado guiando. Naruto tomó la mano de Rimuru con delicadeza y aunque se quedó quieto por unos segundos, al final una sonrisa adornó su rostro para después llevar esa mano a sus labios y dar un suave y casto beso. Tú eres nuestra líder, no yo, y me alegra que sea de esa manera. Rimuru sonrió enternecida y no pudo evitar comparar al hombre que tenía frente a ella con el que conoció en esa cueva. El Hollow que ella conoció era desconfiado, era frío pero práctico, era desinteresado y extremadamente callado y estoico, solo riendo cuando algo malo le pasaba a alguien más, pues, parecía divertirse con las desgracias ajenas. El actual era parecido al primero pero ahora mucho más abierto, al menos con ella, reía sin contenerse y sonreía con mayor frecuencia y aunque sus muestras de afecto eran pocas pero significativas, eso le gustaba de él, por eso lo amaba. La mujer de ojos ámbar se sentó ahorcajada sobre sus piernas mientras escondía su cabeza en el hueco de su cuello aspirando su aroma y sonriendo contenta cuando sintió un par de brazos envolver su cuerpo. Te amo, Bobo. Naruto envolvió la pequeña cintura de Rimuru con su brazo izquierdo mientras que con el derecho la tomaba de la nuca en un abrazo suave y tierno sin prisa por separarse el uno del otro, pues estos momentos eran algo que los dos disfrutaban en gran medida. Te amo, Rimuru. Desconocido para ambos, detrás de la puerta de la oficina había un grupo de personas con vasos de cristal pegados a la puerta escuchando eso y aunque todos sentían la sensación de alegría, las mujeres del grupo estaban a lágrima viva con paños en sus manos para limpiarse las lágrimas de las mejillas. Me doy cuenta y Hollow cambió mucho, o sea, comparen este Hollow con el del inicio y el cambio se nota a leguas. Los tiempos de calma siempre son escasos en su línea de trabajo y más cuando había tantos enemigos potenciales al acecho. La Santa Iglesia Occidental. Una organización que tiene a el dragón de la tormenta Veldora Tempest como su acérrimo enemigo, prácticamente tomaban a Veldora como el cataclismo y el mal personificado. Naruto no dudaba del poder de Veldora, después de todo es hermano menor de Veldanava y tío por así decirlo de Millie, quien como es bien sabido es uno de los seres más poderosos en el mundo. En un combate Naruto no la tendría para nada fácil con Veldora, después de todo el dragón tiene muchos años de experiencia y es un ser con un poder descomunal y tiene algo que Naruto no tiene. Una mente más flexible. Hollow era un soldado en toda regla, era disciplinado, era un hombre de acción y prefería levantar su arma de bajar la cabeza, pero su mente es demasiado inflexible y no tiene mucha imaginación, mientras que Veldora es alguien que no tiene ninguno de esos limitantes. Logró recrear un ataque de un manga por el amor a Wyrm. El Uzumaki jamás ha leído un manga y aunque es seguro decir que tiene el intelecto y el potencial para poder recrear algún ataque a esos libros, su mente no podía ver más de lo que realmente son, o sea, simples libros de entretenimiento, no eran manuales, ni ningún tipo de instructivo para aprender un nuevo ataque ofensivo o defensivo. Solo eran entretenimiento. Ahora. ¿Esto significa que perdería? En lo absoluto, pues, Naruto tenía sus propias ventajas y las desventajas, sabía cómo bloquearlas cuando lo amerita, además, tenía sus propios trucos escondidos bajo su manga y dudaba demasiado que Veldora sea lo suficientemente fuerte como para obligarlo a liberar todo el poder que su cuerpo esconde.
Por otro lado lo vio pelear contra Milim y sabía que no era muy bueno en combate cuerpo a cuerpo, pues, aunque tenía una fuerza equiparable a la de Milim tenía el mismo problema que ella y no tenía una técnica de lucha que los ayude, por lo que, eran extremadamente predecibles y fáciles de leer. En fin, se estaba desviando del tema inicial. Ese día, por muy raro que parezca, estaba solo y hubiera deseado que eso siguiera de esa manera, pero de manera repentina, Diablo había hecho acto de presencia con la noticia de que varias cartas y alguno que otro mensajero habían llegado al reino de Falmouth con la intención de reunirse con el arzobispo que acompañaba al rey de Falmouth en su conquista a Tempest. El problema es que ese dichoso arzobispo estaba muerto, ni siquiera había restos que enterrar o cenizas que esparcir, pues lo poco que debe haber quedado de su cuerpo fue alimento para Diablo y los difuntos demonios que lo acompañaban cuando fue invocado. Naruto conocía su posición y aunque es posible que sea el ser más fuerte, actualmente todavía existían personas poderosas que podrían lograr ponerlo en aprietos. Un ejemplo de eso sería Gumi Crimson, y si él llegara a abusar de su poder para deshacerte de la Iglesia Occidental, lo cazaran ya sea por miedo a su poder o simplemente por romper el equilibrio que existe en el mundo. No era tan tonto, ni arrogante como para creerse invencible. Después de todo, el puesto que ahora ocupa fue el de Beldanaba y ella misma era imposible de superar, y aún así murió dejando a un rey pálido, solo y roto, y un hueco en la escala de poder difícilmente alcanzable. Las cosas eran complicadas, por decirlo menos. ¿Y saben qué es lo peor? Que el puesto que ocupa, o sea, el de Beldanaba, ni siquiera es suyo. Este puesto debería de ser de Rimuru, porque en efecto aún no olvida ninguna de las conversaciones que tuvo con Wyrm, y según el dios, el puesto de Beldanaba debería de ser de Rimuru, mientras que él debe tomar el de Wyrm. Tanto Wyrm como Beldanaba eran seres pares, tanto en poder como en estatus, y aunque Naruto es mucho más fuerte que Rimuru, saber que eventualmente esta misma lo iguala, solo es cuestión de tiempo y ser paciente lo que suceda. Después de eso, ya solo lo dictarán ellos cuando el tiempo lo amerite. Un mes. Todo un mes ha pasado desde el Walpurgis. Tiene que decir que el tiempo pasó rápido, pero eso era algo bueno, pues, Tempest está de nuevo en pleno funcionamiento y la avidez de antaño volvía a florecer. Sin embargo, cuando los prisioneros fueron sometidos a trabajar, algunos no acataban órdenes, otros simplemente no querían trabajar y se acostaban a tomar el sol, y otros ocultaban sus errores estúpidos sin realmente intentar ser discretos. Helda había sido paciente, pero cuando Rimuru lo invitó a tomar un trago, soltó toda su frustración y le contó todos esos problemas a Rimuru, quien sentía algo de lástima por su subordinado, y poco después todo eso llegó a sus oídos por la boca de la propia Rimuru. Si había algo que Naruto no toleraba era personas desobedientes e ineptas, incapaces de seguir una orden incluso si saben que de ellos depende su supervivencia. Fue por eso que dejó de lado el papeleo y con calma fue a los campos de trabajo, donde vio los mismos problemas que Rimuru le había comunicado. Helt y los demás orcos se veían preocupados por su presencia, pero Naruto no les prestó atención y con su verdadera forma puso a todos los prisioneros a trabajar. Quien no hacía caso era torturado, quien no hacía nada era quemado con hierro ardiente, y quien se equivocaba era sofocado hasta que rogara por piedad. Al final del día, no había un solo prisionero que no estuviera trabajando, y sin decir nada regresó a su oficina muy satisfecho con su trabajo, mientras que Rimuru lo esperaba, pues ella había ocupado su lugar mientras regresaba. Ella había sido notificada de las maneras crueles en las que trató a los prisioneros, pero lo ignoró. Si ellos seguían así era por su problema y serían castigados. Después de todo, un recurso humano que no sirve debe ser desechado. Diablos. Ya suena como Hollow. Las reuniones en Tempest son largas y aburridas, muchas veces se toman en cuenta temas sin realmente ninguna importancia y otras veces las discusiones se alargaban mucho. Sin embargo, extrañamente no estaba tan irresponsable como otras veces con esta reunión en específico, pues, tenía tiempo de no reunirse con todos los presentes, y ahora que las cosas estaban bajo control le gustaba salir de su escritorio al menos por unas horas. Por fin. Todos estamos aquí. La primera en hablar fue Rimuru, quien como ya era costumbre estaba sentada sobre su regazo mientras que Diablo estaba parado al lado de ambos, y aunque Naruto también encabezaba la reunión, él se mantuvo en silencio mientras el demonio primordial le servía un café escocés, o sea con mucho borbón. Bien, como sabrán, he sido promovida a rey demonio. La mayoría no decían nada, pero sus sonrisas de satisfacción hablaban por ellos, mientras que Gotta no trató de ocultar su felicidad y saltó de manera efusiva mientras hacía una extraña pose en el aire. Felicidades.
Veldora estaba detrás de ellos en un sofá pegado a la ventana y al escuchar el anuncio comenzó a aplaudir con suavidad y una sonrisa cálida haciendo que Naruto niegue divertido pues Veldora estuvo presente durante el nombramiento. Mientras tanto Rimuru ocultó su rostro en el pecho de Naruto, pues, aunque la felicitación por su nombramiento había llegado tarde se sentía feliz por esto. Los demás casi les da diabetes al ver lo tiernos que se ven sus amos pues todavía no olvidaban lo que escucharon, eso era digno de una novela de amor. Como sea. Se ha decidido que seré gobernante oficial de todo el gran bosque de Jura. Un silencio sepulcral llegó después de esa afirmación, algo diferente a la cacofonía regular que eran los gritos y ovaciones de esta bola de escandalosos. ¿Dije algo malo? La pregunta mentalmente formulada fue escuchada por Naruto, quien tampoco era del todo consciente del porqué de esas reacciones pero supuso le dirían el porqué. Todo el bosque. Incluso todo lo que está al otro lado del río. Al final fue Benimaru, quien formuló la pregunta que todos querían hacer y Naruto finalmente lo entendió, pues, había escuchado que al otro lado del río de Jura, había más población de monstruos y según Treibi, ella y sus hermanas no tienen ninguna autoridad en esos lares como lo tendrían en este lado del bosque. Carajo. Naruto apoyó su puño en el mentón mientras pensaba en lo que pasaría de ahora en adelante, sin embargo su exclamación no pasó desapercibida para nadie así que llamó la atención. Después de todo no era regular escucharlo maldecir pues a sus propias palabras no quiere que su última palabra sea una maldición, era entendible y hablaba bien de su vocabulario. ¿Qué pasa? Suspirando miro a Rimuru quien lo veía con esos enormes y brillantes ojos ámbar, esos ojos eran hermosos e hipnóticos, pero dejo de lado sus tonterías y hablo. Como rey demonio el bosque de Jura es tu territorio tanto este lado como el otro. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún tipo de influencia por allá, somos forasteros y aunque tu nombramiento de rey demonio nos da total autoridad, en esas tierras la población en general no lo verá con muy buenos ojos. Los bellos ojitos de Rimuru se abrieron al finalmente entender y realmente sentía algo de lástima por aquellos que tienen vidas tranquilas pero por ley ese era su territorio por lo que no podía simplemente ceder a él pues sería visto como debilidad al perder una batalla que ni siquiera había dado comienzo. ¿Qué podemos hacer? Naruto golpeó ligeramente el reposabrazos de su asiento con las yemas de sus dedos pensando con detenimiento pero al final solo llegó a una conclusión. Podemos tener charlas diplomáticas con ellos, esa tierra es tuya por ley, por lo que, cualquier acto de deslealtad puede ser tomado como traición para posteriormente ser ejecutados. Bien, pero esperaba no tener que llegar a eso, pero al pensarlo un poco más finalmente se le prendió el foco pues una idea había llegado a su mente. ¿Y por qué no traerlos directamente a nosotros? Esta vez las miradas se posaron sobre ella y al ver que tenía la atención de todos procedió a darse a entender. Podemos celebrar un festival, invitamos a quien tengamos que invitar. Yo doy mi debut y podemos arreglar esto de la mejor forma posible, además hemos estado muy ocupados, algo de distracción nos vendría bien. No iba a refutar eso, pues, Rimuru sí trabajaba mucho ya sea ayudando con el tema administrativo o vigilando a sus amigos y subordinados viendo que todo esté bien o simplemente para mantener la moral alta entre la población. Sí. Todos con excepción de Diablo y Rimuru gritaron al coro haciendo que Naruto tiemble levemente mientras sentía sus oídos zumbar, por lo que, la mirada de muerte que les dio a todos no se hizo esperar y con ello un poco de su poder salió de su cuerpo haciendo el ambiente pesado para la vergüenza de todos y la diversión de Diablo quien había sido el único en no gritar. Lo sentimos. Naruto solo pudo gruñir pero se calmó un poco al sentir un beso en su mejilla bajando la mirada para ver la mirada sonriente de Rimuru se veía feliz y aunque en otras circunstancias no dejaría de lado su molestia sabía que ahora su pareja necesitaba todo su apoyo por lo que se relajó y su poder dejó de salir. Si tuviera acceso al arte del sellado de su primera vida haría un sello que limite su sentido auditivo al mismo de un humano normal pero no podía así que debía de adaptarse. Capítulo 37. Inmundicia, hedor, ruido atronador y estruendo, una cacofonía de voces en todas direcciones. No había sol en este mundo, no había más luz que el vaivén tenue de diminutos soles en forma de bombillas anticuadas que rebotaban con las vibraciones de la tierra. La sangre, el líquido de la vida, escurría sin descanso por su frente, llegando hasta sus labios pudiendo sentir el sabor metálico tan característico y la impotencia de saber que esa sangre era suya. Sus ojos ardían con el fuego del infierno en un frenesí de ira silencia mientras que sus puños se apretaban con fuerza desmedida haciendo que sus palmas comiencen a gotear.
Levantando la mirada logró ver a su captor. Era un anciano, tenía gran parte de su cara vendada y una cicatriz en forma de cruz en su barbilla. El solo verlo hacía que su cuerpo se tensara listo para atacar. Esa mirada no me gusta, cachorro. El hombre generalmente estoico tenía una sonrisa burlona al ver la mirada de muerte que el rubio le dirigía, y esa diversión aumentó cuando lo escuchó gruñir mientras sometía sus dientes a una fuerte presión, casi haciendo que se escucharan chirriar. Aquí nadie va a encontrarte. Te recomiendo que aceptes tu destino y tengas en cuenta tu posición. Eres un arma y pronto serás mi arma. Sus manos dejaron de ejercer fuerza y sus ojos dejaron de ver al anciano frente al, pues su vista ahora estaba en esas cadenas que lo tenían preso, siendo que mantenían sus brazos estirados mientras que una horca mantenía su cuello presionado, evitando movimientos bruscos. Que no dirás nada. Seguido de ese arranque, un fuerte golpe se estrelló contra su abdomen, pero eso solo hizo que su ira aumentara aún más y las llamas que lo consumían ardieran con mayor vehemencia en su ser. Contéstame, idiota. Cuando otro golpe conectó con su rostro, un rugido atronador y gutural salió de su garganta mientras que sus brazos ejercían fuerza sobrehumana sobre las cadenas que lo apresaban, y aunque el anciano veía eso como un refuerzo inútil, su burla no pudo salir de su venenosa boca cuando las paredes comenzaron a agrietarse mientras que las cadenas temblaban con violencia. ¿Qué mierda haces? Detente. No escucho. Sus ojos veían todo rojo mientras que la obscuridad del lugar había que solo algo sea visible para él, y ese era el anciano, su presa actual y el único objetivo que deseaba destripar. Con un último gruñido, la fuerza que sometió a las cadenas finalmente dio frutos, pues, la pared de concreto que mantenía las cadenas sostenidas se rompió y sin esperar ni un solo segundo usó el bloque de concreto para golpear al anciano, quien solo pudo cerrar los ojos al ver cómo ese pedazo de piedra impactada contra su demacrado cuerpo debido a la edad. Trató de levantarse, trató de huir, pero en cuanto levantó la mirada, un puño envuelto en cadenas impactó contra su rostro, haciendo que los pocos dientes que le quedaban salieran flojos de sus encías. Su vista se puso borrosa después de eso y sus oídos escuchaban un zumbido debido al aturdimiento, pero en cuanto levantó la mirada logró verlo. Era un monstruo. Su cuerpo no era del todo visible más que su figura esbelta oculta entre las sombras, mientras que sus ojos azules brillaban con una ira gélida que lo hacía temblar, pero lo que más lo asustó fue la sensación de importancia que lo invadió. Ese joven, incluso si solo medía unos centímetros más que él, ahora se veía como si fuera un gigante, un titán, un ser que con solo su dedo meñique pudiera aplastarlo sin esfuerzo, y aunque trató de gritar y pedir ayuda no pudo cuando una enorme mano lo tomó del cuello, levantando su arrugado cuerpo del suelo y estampándolo en la pared, sintiendo un dolor agudo en su espalda y nuca. Poco después, el joven, en un acto de violencia y manejado por la ira, estampó la cabeza del anciano múltiples veces en el concreto y después lo lanzó como una muñeca de trapo al otro lado de la habitación. Podía escuchar los pasos acercándose cada vez más a la habitación, pero antes de que pudieran abrir la puerta de metal con su fuerza, dobló la perilla y sin más volvió a poner su atención en el viejo, quien sin ser muy consciente se puso de rodillas mientras escupía sangre y trataba de recuperar la compostura. Sin embargo, él seguía muy cerca de la pared y fue por eso que cuando recibió una patada en la cara su nuca impactó directo en el concreto, haciendo que una grieta se formase y sangre comenzara a salir de sus labios. Su vista, incluso nublada, no pasó desapercibido la presencia imponente frente a él, y mirando los ojos de su atacante logró ver un vacío nebuloso y perpetuo que solo prometía una cosa: monstruo. Su voz salió difícilmente audible cuando, en un acto de salvajismo y barbarie, las manos del joven rubio tomaron ambos lados de su mandíbula y de un fuerte tirón su boca y parte de su pecho se desprendió de su cuerpo, haciendo que el cuerpo semidesnudo del joven se manche con el líquido carmesí mientras que soltaba al anciano, dejando caer su cuerpo en brauses al suelo. Sus ojos se abrieron con violencia mientras que un jadeo escapó de su boca, haciendo que buscara el oxígeno con desesperación. Mirando a su alrededor, vio el cuerpo envuelto por las sábanas de su acompañante, quien se encontraba sentada al otro lado de la cama mirándolo con atención. ¿Estás bien? No contestó. En su lugar dejó escapar un suspiro mientras que pasaba su mano sobre sus cabellos tratando de calmar su respiración irregular y el palpitar de su pecho. Sin embargo, no pudo evitar tragar algo de saliva cuando sintió dos delgados brazos abrazarlo por la espalda al tiempo que unos dulces y suaves labios besaban su espalda con dulzura. ¿Quieres hablar de eso? Nuevamente se mantuvo en silencio, pero el movimiento negativo de su cabeza fue suficiente para su pareja, quien afirmó el abrazo dándole una sensación de seguridad de la que no quería escapar.
Aún hay cadenas que te atan, Hollow, solo quiero ayudarte. Naruto giró su cuerpo de manera lenta tomando una de las manos de Rimuru, quien lo miraba con clara preocupación, pero esa preocupación quedó en segundo plano cuando Naruto le dio un suave beso en los labios, un beso que duró varios segundos. Las cadenas solo resisten un tiempo. Tarde o temprano quien esté sujeto a ellas se podrá liberar. De una u otra forma. Sus palabras eran dichas por experiencia pero no metafórica sino literal. Sin embargo, las cadenas que aún lo mantienen retenido son las cadenas de su pasado, unas cadenas tan fuertes que se niegan a ceder y ni toda su fuerza es capaz de romperlas. ¿Confías en mí? Las frentes de ambos estaban juntas, con las suaves manos de Rimuru sobre sus mejillas y las suyas sobre su cintura, y mientras que él mantenía los ojos cerrados ella los tenía muy abiertos esperando una respuesta. Confío en ti. Naruto envolvió a Rimuru con sus brazos mientras que ella apoyaba su mejilla sobre el pecho del rubio, quien volvió a cerrar los ojos al finalmente recuperar la compostura. Entonces déjame ayudarte, quiero poder ser tu pilar así como tú eres el mío. Después de eso el silencio inundó la habitación y Rimuru no trató de romperlo, sabía que su pareja necesitaba más tiempo y no trataría de presionarlo, solo esperaba que su paciencia no sea en vano. Las juntas diplomáticas siempre habían sido un calvario y sobre todo cuando tenía que juntarse con personas tan problemáticas y escandalosas. Estaba realmente cansada de todo esto. Hinata miró a su alrededor, estaban esperando la llegada del arzobispo, pero mientras tanto hablaban de cosas como el despertar de un nuevo señor demonio y el monstruo que obscuro que cayó de los cielos. Ella era una guerrera, había enfrentado a muchos enemigos, superó a su maestra en muchos sentidos y había luchado con honor, siempre que desenvainó su espada, pero cuando sus ojos captaron la enorme grieta en el cielo y la pelea dentro de ella, se quedó atónita. Ella había visto muchas cosas pero nada como eso, e incluso si no lo hubiera visto, la sensación de presión sobre sus hombros que casi la hacen caer de rodillas mostraba el inconmensurable poder de ambos titanes en el cielo. Con cada golpe el núcleo del universo temblaba, con cada ataque la tierra se fragmentó y con su poder el cielo mismo se tiñó de rojo, casi parecía el cataclismo y el fin de todo lo existente. Hollow Knight. Un nombre que últimamente ha estado resonando entre multitudes, junto con el de su pareja Rimuru Tempest, pues, ambos habían conseguido mucho poder y habían logrado cosas que muchos solo pueden llegar a soñar. Cuando Hinata se enfrentó a ellos y puso la barrera antimagia, sabía que tenía la ventaja, pues cuando chocó espadas contra Rimuru fue consciente de que sus aptitudes físicas eran sobresalientes a comparación del Slimet, quien se había visto acorralado solo con su habilidad como espadachín. Pero después él intervino. Su fuerza era aterradora, estaba segura que si lograba conectar un golpe a toda potencia en su cuerpo, sus restos estarían esparcidos por los lugares más recónditos del planeta y ni siquiera su sangre llegaría a tocar el suelo. Ese pensamiento la hizo estremecer. Su velocidad, por otro lado, tampoco era algo que despreciar, pues aunque trató de tomar ventaja, el monstruo simplemente se movía más rápido de lo que ella podía reaccionar, y si no fuera porque él la dejó escapar, estaba segura ella estaría muerta ahora mismo. Afortunadamente, él tenía su nación siendo atacada, por lo que, supuso ella, no era una amenaza potencial y no era una preocupación inmediata para él, cosa diferente a Rimuru, quien sí trató de seguirla y hubiera sido así de no ser por la intervención del titán de sombras. Disculpen. Sus pensamientos se vieron cortados cuando una voz estridente llegó a sus oídos y con ello la discusión que parecía interminable entre los caballeros llegó a su fin milagrosamente. Cuando todos dirigieron su vista hacia el origen de aquella voz, lograron ver a uno de los tantos sirvientes del emperador de Rubelius, quien se veía tenso e intimidado por la fija mirada de todos sobre él. Hay un hombre que dice tener un mensaje para usted, mi señora. El hombre decidió hablar y podar su atención sobre ella, por lo que era evidente a quién se estaba dirigiendo, pero eso no quita que todavía sentía curiosidad. Déjalo entrar. Fueron solo segundos de espera cuando a la habitación había llegado un joven de cabello azabache y ojos del mismo color, tenía una capa y un báculo, supuso que era un mago y por sus colores era de Falmouth. Él es el mago Razen, fue el único superviviente de la masacre al ejército de Falmouth. Ahora estaba interesada y antes de que cualquier otro pudiera hablar, ella posó su vista en el joven, quien se veía extraño. Roto. Tratamos de comunicarnos con el arzobispo. ¿Dónde está él? Muerto, mi señora.
La respuesta fue inmediata y sincera, no tratando de ocultar la muerte de ese hombre perteneciente a la iglesia, y aunque muchos usarían eso como excusa para atacar Tempest, sabían que no podrían, pues el arzobispo estaba ahí como apoyo a los conquistadores, por lo que su excusa es realmente frágil. ¿Qué pasó ahí realmente, señor Razen? ¿Fue verdaderamente el dragón de la tormenta el causante de la caída de un ejército de 20.000 hombres? La mirada del hombre decayó ante su pregunta y en silencio movió la cabeza en negación, y mientras su labio inferior temblaba comenzó a relatar. Ni siquiera supe cuándo inició todo, de repente del cielo extraños rayos de luz habían comenzado a caer impactando en todo lo que se les cruzara, y cuando menos espere incluso el rey había muerto. ¿Y tú entre todos eres el único vivo? Una risa amarga fue lo primero que Hinata recibe como respuesta, para que de manera lenta el hombre vuelva a levantar la mirada hacia ella. Sus ojos no mostraban más que un vacío oscuro y solitario que evidenciaba que lo que sea que haya visto no fue bonito. No estoy vivo por suerte, ellos me dejaron vivir. Muy bien, eso responde algunas de sus preguntas, y aunque sabía que el causante de ese ataque a Falmouth realmente fue Rimur, todavía quería escuchar una respuesta directa. No has contestado mi pregunta. ¿Realmente fue Beldora el causante de tal masacre? Nuevamente se negó, esta vez con mayor avidez y sin esperar más respondió con voz firme pero hueca. Fue la líder del bosque, Rimur Tempest. Hinata dejó caer su espalda en el respaldo. El solo pensar que un solo ente fue capaz de acabar con un ejército de tantos hombres y en menos de una hora le asustaba. ¿Qué clase de monstruos eran esos dos? No era tonta, sabía que había más que solo camaradería entre ambos, su relación era más profunda, pero si ambos eran tan poderosos es evidente que las cosas no son tan sencillas como pensó en un inicio. Tengo un mensaje de parte de ella. El mago metió su mano dentro de su capa y de ella un orbe se hizo visible, por lo que no esperó más y se acercó hacia el mago, notando de inmediato como los demás caballeros hacían lo mismo, pero no pudo decir nada cuando el orbe de cristal comenzó a transmitir imagen. En un inicio la imagen era opaca y no muy visible, pero ella reconocía era figura, y tiene que decir que su aura había cambiado desde su primer enfrentamiento. Pelearé contigo. Solo tú y yo, en un 1 contra 1. Después el orbe se apagó mientras que el rostro de Hinata se contraía por la sorpresa, pues no esperó este tipo de mensaje y mucho menos que haya sido tan directo y descarado. Eso solo mostraba su confianza y de verdad no le daba buena espina. Nuevamente, esta slime era más impredecible de lo que creyó en un inicio. Capítulo 38. El cantar estridente llegó a sus oídos en una cacofonía infernal. Sus ojos se mantuvieron cerrados mientras que su mente entraba en un estado de catarsis. Las voces a la distancia vitoreaban en una enfermiza necesidad de batalla y sangre, pues era ese el motivo de su presencia al cautivar sus asquerosos ojos con la sangre derramada en la arena. Cuando las puertas finalmente se abrieron y la luz dominó sobre la obscuridad que lo envolvía, fue su señal de salir, haciendo que sus ojos tengan que cerrarse levemente ante la brusca exposición al sol. El sonido atronador de un cuerno hizo temblar el suelo bajo sus pies y las rocas que adornaban la tierra daban ligeros saltos, siendo despojados de su posición de descanso. Sus ojos se desviaron a su oponente. Era un hombre viejo con un traje de batalla y un arma BM lo suficientemente largo como para darle la ventaja de ataques a distancia, y que su cuerpo se veía escuálido y débil sabía que escondía una gran fuerza que no debía de subestimar. Él, a diferencia del anciano, no tenía un traje de batalla que lo cubriera, pues tenía su torso completamente al descubierto, ocupando únicamente unas botas y un pantalón lo suficientemente elásticos como para aguantar movimientos acrobáticos y no rasgar su costura. Las reglas son estas. La lucha termina hasta que uno muera o se rinda. ¿Estás listo? No contestó. En su lugar tomó una postura defensiva y mantenía su propia arma lo más cerca posible y con un agarre firme, listo para bloquear o atacar él mismo. Su arma era una lanza. No estaba acostumbrado a este tipo de armamento, pero necesitaba igualar el campo de juegos en cuanto a distancia se trataba, y aunque era un espadachín formidable no quitaba que le sería difícil acercarse a su enemigo. Comiencen. El primero en actuar fue el anciano, quien sin perder el tiempo balanceó su BM con fuerza y maestría mientras él se limitaba a inclinar su cuerpo esquivando los golpes que estaba seguro dolerían si llegaran a impactar en su cuerpo. La punta de su lanza tocó la tierra y en un acto rastrero levantó una cortina de polvo lo suficientemente densa como para mitigar la vista del anciano, dándole la oportunidad de patear su pecho alejándolo de él.
Los vítores no se hicieron esperar al ver tal movimiento, no les importaba si carecía de honor o si quien luchaba era su líder, ahora mismo solo eran gladiadores con la única finalidad de entretener su morbosa necesidad de sangre. Bien jugado, Naruto. Nuevamente no contestó, pues prefería mantener la boca cerrada y centrarse en un combate, además bajar la guardia con un contrincante como él sería su pérdida en todo maldito sentido. Ahora me toca a mí. El anciano volvió a balancear su arma, pero esta vez el ímpetu y la fiereza en cada arremetida era claramente superior al primer asalto, por lo que se vio limitado a esquivar lo mejor que podía, buscando una oportunidad para atacar. Una oportunidad que no tardó en aparecer. Su lanza se interpuso en el furioso golpe del anciano, y aunque era evidente que en habilidad era claramente superado por el viejo, la fuerza y destreza física era muy superior, por lo que no tardó en alejar al viejo de él. Katon. Nkakin no Jutsu. De la boca del viejo una enorme bola de llamas salió disparada tratando de impactar en su cuerpo, pero Naruto no se quedó de brazos cruzados y sin sellos de mano. Una pared de viento se formó frente a él, y aunque eso debería de incrementar el calor de las llamas, también hizo que la trayectoria cambiara y ahora todo el fuego saliera hacia el cielo. Nuevamente estaba en desventaja, pues el viejo podía utilizar todas las naturalezas primarias del chakra, mientras que él solo tenía el viento de su lado, así que tenía que ingeniárselas para contrarrestar cada ataque que le lance. Suiton. Suirikdan no Jutsu. Tal y como su nombre lo indica, un enorme dragón de agua se formó a espaldas del anciano, quien con un comando mental hizo que el dragón saliera disparado hacia él, pero nuevamente Naruto ya sabía qué hacer. Tomando una postura de lanzamiento, puso Chakrafton en la estructura del arma y con fuerza la lanzó, y aunque el dragón abrió la boca tratando de devorar el arma, pasó todo lo contrario, pues de manera repentina el Chakrafton formó afiladas y descontroladas cuchillas de viento alrededor del arma, haciendo que el agua que formaba al dragón se separe y el Jutsu no termine su cometido. Nuevamente los gritos de júbilo y vítores no se hicieron esperar, pues aquí no había bandos, solo había una cosa que todos querían, y era ver una lucha tanto de cuerpos como de voluntades. El ser humano era tétrico cuando se lo propone. Ahora estaba desarmado y su contrincante no, por lo que esto era otra desventaja más en el repertorio, pero como ha estado haciendo hasta ahora, trataría de mantenerse al día con sus propias aptitudes y virtudes. Estás desarmado. Ríndete. Había ira en su voz. Por lo menos había un atisbo de ella, y era entendible. Después de todo, alguien mucho más joven y menos experimentado se estaba sobreponiendo ante él, o tal vez su ira se deba a otra cosa. Con un rugido endemoniado, el anciano se lanzó en su contra. La bestialidad de sus golpes era sorprendente y fue lo suficientemente rápido como para que él no pueda esquivarlo. El vasto BM golpeó su costado derecho con fuerza, haciendo que sus pies dejen de tocar el suelo y su cuerpo choque violentamente contra las paredes de la arena. Un segundo de silencio por la sorpresa, y al siguiente nuevamente gritos de júbilo comenzaron a llover, haciendo el momento ruidoso y mostrando lo divertido que era para todos ellos ver el espectáculo. Cuando el polvo se dispersó, la figura de Naruto se encontraba arrodillada con la pared detrás de él destruida, y en nada comenzaría a caer. Naruto se levantó mientras movía sus hombros en círculos de manera brusca, pero su vista nunca dejó al anciano frente a él y la lanza clavada a sus espaldas. Esta vez quien tomó la ofensiva fue Naruto, quien, corriendo más rápido de lo que la mayoría puede detectar, apareció frente al anciano, quien ya lo esperaba con su BM listo para golpearlo. Sin embargo, antes de que impactara en su rostro, sostuvo el arma con su mano izquierda y con su derecha daba un poderoso golpe en el rostro del mayor, quien se vio obligado a soltar su arma, pues Naruto no la soltaría, y si se negaba a ceder su agarre podría dislocar su hombro. Al igual que Naruto, los pies del viejo se separaron del suelo y su espalda golpeó con fuerza en la pared de la arena. La diferencia fue que él tardó más en levantarse, pues el golpe fue directo y contundente, con la intención clara de noquear. Y eso lo ofendió. No estaba usando todo, él sabía que un golpe al muchacho sería suficiente para romper el cráneo de cualquiera, incluso un hombre tan poderoso como él, por lo que con energías renovadas movió sus manos a gran velocidad y exclamó: Katon. Karikendan. Su pecho se llenó inmensamente de aire, y cuando lo soltó un torrente incontrolable de fuego apareció, y con el pasar de los segundos y la distancia aumentaba, un dragón hecho de llamas apareció con sus fauces abiertas y con los colmillos ardientes listos para matar. Naruto no perdió la calma, incluso si sabía que no tenía una técnica que contrarrestara esa, pues su habilidad con el viento, aunque sorprendente e inigualable, tenía sus límites, y cualquier técnica que llegue a usar solo alimentaría las incandescentes llamas del dragón. Tenía que ser creativo.
En su poder aún disponía del bastón del viejo, por lo que con velocidad y habilidad comenzó a hacer que diera una vuelta completa con la fuerza de sus dedos, y aunque parecía un esfuerzo inútil, algo ocurrió. En cuanto el dragón impactó, sus llamas no pudieron atravesar el lugar por donde rotaba el bastón, y en su lugar el fuego se dispersó y pasó alrededor del muchacho, quien incluso si sentía cómo se formaban quemaduras en su brazo no dejó de mover el bastón. Cuando la técnica terminó, Naruto dejó de moverse y con eso fueron visibles las terribles quemaduras que sanaban lentamente y el humo que desprendía su cuerpo debido al inclemente calor que lo azotó segundos atrás. Su pecho subía y bajaba con fuerza y sus piernas temblaban violentamente. Estaba por caer otra vez, pero sin motivo alguno volvió a erguir su espalda y cualquier signo de debilidad desapareció con la misma velocidad en la que llegó. Eres tenaz, niño, eso te lo reconozco. El viejo de manera repentina apareció frente a él con su puño en alto listo para impactar en su rostro, pero a una velocidad todavía mayor. Naruto movió ligeramente su cabeza permitiendo que el golpe pasara de largo. Y con eso el infierno se desató. Naruto tomó al viejo del cuello y sin detenerse a pensar las cosas estampó su espalda en el suelo y con la fuerza de su brazo lo arrastró y después lo lanzó nuevamente a la pared, donde no tardó en correr e impactar su rodilla en el rostro del anciano, haciendo que el impacto hiciera temblar las gradas y la pared se rompiera hasta el límite. Sin dejarlo descansar, Naruto lo tomó de los hombros obligándolo a ponerse de pie y con velocidad y fuerza desmesurada golpeó múltiples veces el abdomen del anciano, terminando con un último en el pecho cerca del cuello. Finalmente el hombre cayó de rodillas y Naruto se alejó hasta donde se encontraba su lanza aún clavada esperando la llegada de su dueño. El hombre aún no se levantaba, no podía, estaba exhausto y esos golpes eran demoledores, pero incluso si estaba cerca de la inconsciencia se negó a cerrar los ojos. Ríndete. Naruto apuntó con el filo de su lanza en el cuello del hombre, quien lo miraba con ojos perdidos y opacos, y aunque esperaba bajar a la cabeza en su misión, la respuesta no fue la deseada. El viejo terco se levantó con sus piernas temblorosas y levantó sus puños dando señal clara de que no se rendiría. Naruto dio un par de pasos hacia atrás bajando su lanza y mirando al viejo con una mirada imperturbable e imposible de leer. Peleaste bien, muchacho, es como si hubieras peleado toda tu vida para sobrevivir. La cara del hombre le dedicó una sonrisa ligera, sintiendo como la sangre inundaba su boca por todos los órganos que se vieron dañados debido a sus costillas rotas y sus fragmentos dispersos. Mi consejo para ti: no te limites a sobrevivir, prospera. El mundo será mejor de esa manera. Reuniendo todas las fuerzas que le quedaban, el anciano dio un paso al frente lanzando su último golpe. Un golpe que nunca llegó. En un movimiento rápido, Naruto cortó su brazo con el filo de su lanza y con la misma velocidad dirigió su punta hasta la garganta del viejo. La sangre no tardó en caer. La lanza atravesó desde su garganta hasta más bajo en su espalda, haciendo que muera prácticamente de inmediato, y aunque la sangre que salió a borbotones fue mucha, cuando Naruto sacó su arma de un tirón se llevó consigo la tráquea del hombre, quien cayó en brauses al suelo. Nuevamente los vítores llegaron sin tardar demasiado, con la gente tirando rosas, una tradición que se hacía al campeón, pero Naruto no sentía haber ganado, no se sentía feliz por este acto de barbarie. No estaba feliz. A lo largo de sus viajes pocas personas han sido dignas de su atención y muchísimas menos han sido dignas de su alabanza, pero los hermanos enanos al menos se habían ganado su confianza. Su habilidad como herreros y artesanos no podía ser negada ni cuestionada, pues además de su espada, la cual apodaron Aguijón, su capa y su armadura se habían encargado de instruir a los duendes para ser mano de obra efectiva, aumentando la productividad en Tempest. Habían mostrado su valor como recursos indispensables y difícilmente reemplazables, por eso Naruto los mantenía bien protegidos y con ciertas comodidades. Y el día de hoy no lo decepcionaron. El festival que Rimuru propuso estaba cada vez más cerca de dar comienzo, y con ello una cantidad incalculable de riesgos también llegaba. Fue por eso que Kaijin se puso a trabajar y en menos tiempo de lo que esperó tenía un nuevo invento que presentar. El invento no tenía un nombre, pero su función era evidente, y ese era el poner una barrera que rodeara todo el perímetro de Tempest. El artefacto, como era de esperarse, funcionaba a base de magículas, pero para evitar la recarga manual utilizaba las magículas del ambiente y del aura que desprenden todos los seres con magículas, y en Tempest son la gran mayoría. Eso significa que finalmente podré soltar mi aura.
Naruto miró de reojo a Veldora, quien los había acompañado para ver el artefacto. Se veía feliz y Naruto lo entendía perfectamente, pues ambos eran extremadamente poderosos y el estar reteniendo su aura y poder dentro de sus cuerpos de manera continua era cansado. ¿Qué dices, tonto? Solo tu aura sería suficiente para matar a la mayoría de la población. Mientras Rimuru regañaba a Veldora, pudo escuchar el susurro de Kaijin. Esa cantidad de magículas haría explotar la barrera. Internamente hizo una mueca, pues aunque él no tenía magículas, sí tenía que esconder su aura, pues al igual que con Veldora, si la dejaba libre mataría a todos a su alrededor. Pero también me estoy agotado de soportarlo. La mirada abatida de Veldora no pasó desapercibida para Naruto y no lo culpaba. Él también se cansaba de suprimir su aura todo el tiempo, incluso mientras duerme, pero en fin, es eso o que todos en Tempest mueran, así que se tenía que aguantar. Naruto, quien estaba detrás de Veldora, levantó levemente su mano tratando de consolarlo, pero se detuvo al último segundo y volvió a bajar su mano a su posición original, pues aunque le había prometido a Rimuru ser más abierto con sus amigos, todavía sentía que se estaba forzando a sí mismo a actuar de una forma diferente a la habitual. Pero gran Rimuru. La mencionada tembló como gelatina al escuchar esa voz tan repentinamente, pues al estar en su forma slime hacía que sus reacciones sean más físicas que faciales debido a la falta de un rostro. Es muy difícil suprimir un aura como la del señor Veldora, pues al tener una cantidad tan abismal de magículas debe ser muy extenuante para él guardarlo. Rimuru no sabía de eso, pues aunque sus magículas eran muchas, todas estaban almacenadas en el estómago de Beelzebub, por lo que nunca tuvo que realmente suprimirlo ella misma. ¿Por qué le dijiste diablo? Ignorando el grito de Veldora, se puso a pensar las cosas con más cuidado, y la verdad, si llega a la casualidad de que Veldora llegue a soltar todas las magículas almacenadas en su cuerpo, podría crear una explosión que reduciría todo Tempest a un páramo llano y con uno que otro Charybdis sobrevolando los cielos. Bueno, era de esperarse, después de todo eres un dragón malvado. Eso fue muy cruel. Veldora, queriendo hacer las cosas más dramáticas, se puso a llorar mientras apoyaba su frente en el hombro más cercano, siendo este el de Naruto, quien tenía los brazos cruzados frente a su pecho y una mirada impasible. El caballero por instinto tensó sus músculos, listo para tomar al dragón y lanzarlo lejos de él, pero nuevamente recordó lo de ser amable, por lo que se limitó a profundizar su entrecejo y gruñir de manera gutural, mostrando su descontento para la diversión de Rimuru, quien veía que al menos lo intentaba. No te preocupes, Veldora, trataré de buscar una solución, pero por favor aguanta por un rato. El dragón recuperó la computadora y se limitó las lágrimas de cocodrilo mientras se alejaba de Naruto, quien cerró los ojos mientras se sacudía el hombro para mayor diversión de Rimuru, quien de no ser por la falta de un rostro en su forma actual tendría una sonrisa que delataría su burla. Está bien, espero puedas encontrar una solución lo antes posible. Oh dioses, estoy muy agradecido por que me hayan concedido esta audiencia. Naruto ya estaba preparado a esto después de haber visto cómo este esqueleto llamado Dalman lo miraba cuando se conocieron, así que ya no se le hacía tan rata la devoción que parecía mostrar hacia Rimuru. Ya basta. Shuna alzó la voz ante la manera tan extraña del hombre al mostrar su emoción respecto a estar en presencia de sus amos. Pero señorita Shuna, tengo que mostrar mi devoción de alguna manera. Sí, pero es extraño. El caballero gruñó internamente ante las tonterías de sus subordinados, pero aunque mantuvo la compostura, sabía que lo mejor era iniciar con esto de una vez. Suficiente, Adalman. Su voz, incluso sin haber sido alzada, todavía tenía la suficiente firmeza como para poner a todos los presentes en guardia, siendo estos Shion, Shuna, Benimaru y Souei quienes los estaban acompañando en esta reunión. Tenemos entendido que antaño eras parte de la Santa Iglesia de Rubelius. ¿Qué puedes decirnos de ellos? Rimuru no desaprovechó el silencio e hizo la pregunta esperada, pues ya estaba más que acostumbrada al actuar rudo de su pareja y también conocía muchas de sus diferentes etapas, pues no por nada había sido paciente para poder ver cada parte de su pareja y no solo el soldado aguerrido y líder indomable que todos los demás ven en él. La nación de Rubelius es sumamente religiosa, poniendo siempre al dios Ruminas sobre todo lo demás. Adalman finalmente comenzó con su relato y al ver eso el caballero cerró los ojos prestando toda su atención para escuchar y entender correctamente. En ese entonces, cuando yo todavía era un cardenal, la iglesia no tenía tanto poder y tampoco estaban tan orgullosos de su dominio como ahora. Su único papel era dar a conocer la palabra del dios Ruminas. Eso era extraño. Como una organización religiosa con tan poco poder llegaría a la cima de un momento para otro.
Por el papel que desempeñaban no deberían de tener ninguna puerta abierta en el ámbito político y mucho menos militar, y aún así aquí estaban siendo la cima de la cadena alimenticia en la raza humana. Todo cambió cuando las 7 luminarias fueron creadas. El hombre, debido al hecho de no tener piel, se notó de inmediato la mueca que hizo con sus blancos huesos al nombrar a esos 7 luminarias, sea lo que sea eso. ¿Quiénes son? Son los grandes héroes de Rubelius y son considerados la máxima autoridad y consejeros de Rubelius, aunque no sé si siguen vivos para este momento. Deben ser cadáveres y en el mejor de los casos simples huesos y piel. Era clara la manera tan despectiva en la que se refería a ellos, pero nuevamente él no tuvo oportunidad de decir ni hacer nada cuando Rimuru se adelantó tomando las riendas de la conversación. Parece que los odias. El esqueleto puso una mano en su cabeza y tosió como tratara de aclarar su garganta, o más bien para recobrar la compostura, pues no quería ser grosero. Lamento mi descortesía, pero en el pasado fui enviado por ellos a una trampa, lo que hizo que perdiera mi fe y mi vida. Capítulo 39. Naruto golpeó con insistencia el reposabrazos de su asiento mientras organizaba la información dada por Adalman respecto al imperio de Rubelius y su fuerza militar. Según el propio Adalman, esta información es nueva, pues era el anterior confidente de Clayman y toda la información entregada fue dicha por el propio titiritero, quien aunque muerto por lo menos fue útil para algo. Las luminarias, la orden de caballeros, los guardias imperiales, el ejército de Rubelius y su organización y sobre todo Hinata Sakaguchi. Esos eran muchos problemas y demasiado poder en manos de una sola nación, por lo que sería prudente el mantener los ojos abiertos y los sentidos agudos, pues no podían dar la espalda ante semejante enemigo. Mientras pensaba, Diablo apareció de manera repentina frente a él, pero no le prestó atención, sus pensamientos eran más importantes ahora. Mi señor. Un suspiro salió de sus labios antes de mirar a Diablo y en silencio lo incitó a que hablara. No le gustaba los rodeos, quería que la gente fuera directa, por lo que no esperaría menos de uno de sus subordinados. El mago Razen fue asesinado. Eso era un problema, significa que la persona que mantenía en control al reino de Falmouth ya no está y es probable que una guerra civil pueda estallar, algo que le gustaría evitar. El imperio de Rubelius ha estado buscando a el asesino, se dice que es un demonio, el mismo que ha estado manejando y controlado a la buena gente de Falmouth. Su espalda se reclinó en su asiento al escuchar tales palabras y aunque trató de contenerse no pudo esconder el gruñido gutural que lo despojó del silencio perpetuo, y mirando a Diablo con ojos afilados preguntó: ¿Quién lo mató? A diferencia de otras veces, el demonio primordial no estaba nervioso con su mirada, de hecho estaba cabizbajo y se notaba mortificado, y era entendible, después de todo era su tarea el mantener todo bajo control y la muerte de ese estúpido mago complica las cosas. No lo sé, señor. Entonces averiguarlo. El demonio puso una mano en su espalda y la otra en su pecho para caer en una rodilla y sin atreverse a mirar a los ojos a su mano habló con voz solemne. No se preocupe, encontraré al que se atrevió a inculparme y después, le haré un par de preguntas. Finalmente levantó la mirada y la sonrisa que nació de sus labios no prometía nada bueno, pero Naruto solo pudo sentir satisfacción al escuchar tales palabras. La ira, al igual que cualquier otra emoción, podía ser utilizada como motivante y si tenías control de tal emoción sería mucho mejor. Arregla tu desastre. Con eso el primordial volvió a desaparecer de la oficina mientras Naruto se levantaba de su asiento y se acercaba a una de sus tantas estanterías buscando un libro en específico. El Rey Lear, este era uno de los pocos libros cultos que Rimuru llegó a leer en su anterior vida y debido a que él era un aficionado de la lectura, su pareja fue lo suficientemente amable como para hacer una copia con ayuda de Raphael y entregarla como regalo. El libro pertenecía y estaba a nombre de un tal William Shakespeare. Tiene que decir que era un hombre con talento para la escritura y aunque también tenía la intención de leer Macbeth, pues ese era otro de los libros regalados por Rimuru, aunque primero debía terminar de leer uno para iniciar con el siguiente. Trató de pedir más libros, pero Rimuru había dicho que esos fueron los pocos libros que había leído y que sabía le iban a gustar, pues la gran mayoría de lo que había visto y leído eran mangas y anime. Trató de leer uno que Beldora había olvidado en su oficina, pero no pasaron ni 5 minutos para que se aburriera y durmiera con el pequeño libro aún en sus manos, así que dejó de intentar leer eso y siguió con su trabajo habitual. Su suave tarareo y el ligero movimiento de caderas acompañado de su radiante pero leve sonrisa daban un sentimiento cálido y afable en la comodidad de su hogar.
You've got a hold of me, don't even know your power y stand on red fleet, but primero fallo en Imaround. Ya nunca fue buena con el inglés, pero había escuchado esta canción muchas veces en su otra vida, era una de sus favoritas, y aunque ya no tenía celular o internet para poder escuchar la voz del artista original, todavía tenía a Rafael, quien le estaba transmitiendo la memoria de esa canción a su cerebro, haciendo audible el audio. Show me an open door, then you go and slam it on me, I can't take any more inside, baby. Sabía que Rafael creía que estos usos de sus capacidades eran tontos, pero sería mucho más tonto el no aprovecharlo y hacer y escuchar cosas que le gustan. Además, al igual que todos en Tempest, ella también se merecía su día de descanso. Please have mercy on me, take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart, would you please have mercy on my heart? Would you please have mercy on my heart? Mientras cantaba lo mejor que podía, movía de un lado para el otro en la cocina cortando un par de vegetales y preparando la carne. Estaba tratando de recrear la misma comida que le sirvieron en el Walpurgis, pues había olvidado que copió la receta, pero como no tenía nada que hacer lo recordó y decidió probar sus dotes en la cocina. It drive through the night just to near you, baby art open, testify metadim no crazy. Tan distraída estaba que ni siquiera se dio cuenta de la presencia de una persona en la casa, así que siguió con lo suyo, mientras que a sus espaldas alguien se deleitaba con su suave y enriquecedora voz, que al igual que el de una sirena era atrayente y relajante, dando paso a una melodía encantadora. Fueron 3 minutos y 28 segundos exactamente, lo que se mantuvo en su trance de cocinar y cantar hasta que la canción terminó, y cuando se dio la vuelta para recoger y tirar algunas cosas, que se dio cuenta de la presencia de alguien más, y lejos de asustarse, una sonrisa nació en sus labios viendo cómo se iba acercando a pasos lentos hacia ella. Ella no hizo movimientos alguno, pero no pudo evitar cerrar los ojos y suspirar en placer, el sentir la respiración en su cuello y esas fuertes manos envolver su cintura. No me dijiste que tenías día libre. Antes de contestar, inclinó su cuerpo para mirar a la persona a sus espaldas, recibiendo como recompensa un suave beso en sus labios. No quería molestarte, gruñón. El hombre a sus espaldas rió de manera gutural y lenta, haciendo que ella sonría por inercia, pues le gustaba escuchar su risa y ver su sonrisa, incluso si era pocas las veces en las que tenía el placer de ver algo así. Te noto tenso. ¿Pasó algo? El sutil movimiento de cabeza fue su respuesta a algo que hizo que se diera la vuelta por completo y lo mirara de manera acusadora y analítica. Conocía perfectamente bien a su pareja como para saber que mentía, al igual que él la conocía a ella. Hollow. Naruto negó levemente, divertido por su mirada, pero en lugar de contestar aprovechó que finalmente estaban cara a cara para volver a besar sus labios. Cuando llegó no esperó ser recibido con el bello cantar de su pareja y mucho menos poder disfrutar en silencio de la belleza que esta misma desprendía, pues a sus ojos Rimuru era como una joya escondida en una dura pared de cristal. Cualquier hombre caería en sus encantos, cualquier hombre podría estar a sus pies, pero él era el único con el derecho de poseer su cuerpo y ser dueño de su corazón. Así como ella lo es del suyo. Separando sus labios, ambos cerraron los ojos mientras juntaban sus frentes la una con la otra y permitían que la sensación de calma los envolvieran por el momento, pues ellos sabían que esto no duraría mucho. Para empezar, tropas de la nación de Ingrasia estaban dirigiéndose hacia aquí, y por las cosas como estaban es seguro decir que llegarían al mismo tiempo en lo que llegaría Hinata Sakaguchi, además de que según reportes esta misma estaba siendo acompañada por otros 5 caballeros de la élite de Rubelius. Tenían que aprovechar lo que tenían ahora. Hinata suspiró el aire fresco de Blue Moon mientras a sus espaldas el sonido esporádico del cabalgar de corcel y jinete llegaba a su canal auditivo, mientras que ella misma tiraba de las riendas de su caballo para poder aumentar la velocidad. No estaba del todo contenta con la presencia de sus tercos subordinados, pero era bueno tener compañía, sobre todo porque a su parecer estaba yendo a un matadero, pues incluso si los luminarias le tenían otorgado la espada mata dragones, dudaba que llegue a ser de utilidad contra alguien como Hollow Knight, quien con su presencia y el hecho de existir ya tenía más que sometidos a varios reinos que mantenían la vista en otro lado y trataban de impedir malos entendidos entre la nación de monstruos. Estaba segura de que si se llegara a saber sobre el verdadero poder de Rimuru, esa mujer Slime también sería cosa de la que hablar, y no solo sería la líder de los monstruos, sino que sería reconocida como un enemigo a tener en cuenta. Dejo esos pensamientos de lado, eso no importa ahora, lo mejor sería descansar un poco en Blue Moon y volver a cabalgar al día siguiente. Tenía que tener las energías recargadas si llegaba a haber un enfrentamiento mínimo. Quería escapar completa de Tempest. Esta ciudad se ha desarrollado mucho.
Su vista se desvió a todos los alrededores de Blue Moon viendo a los aventureros quienes ostentaban armaduras de alto nivel y de calidad, además de que por lo que parecía el comercio estaba mucho más vivo a comparación de la última vez que puso estas tierras. ¿Se deberá a la influencia de Tempest? A su parecer la pregunta era tonta, siendo claramente que ese era el caso, pues justo ese fue el motivo por el que Falmouth atacó Tempest, pues sus rutas comerciales eran más cercanas y los productos que vendían eran de mejor calidad y el precio no estaba tan exagerado como con Falmouth, quien aprovechó por muchos años la cobardía de los comerciantes al no querer ir por el bosque y pasar por sus tierras. En cierto modo estaba feliz de que Hollow los haya bajado de su nube y ahora estén con la cabeza agachada sirviendo a su nuevo amo como perros leales a quien les da de comer. La sola idea de congraciarse con Tempest a cambio de desarrollo es algo que los más devotos al ruminismo encontrarían horripilante. ¿No lo cree, señorita Hinata? El cuarteto de caballeros desvió su mirada hacia donde se supone debería estar Hinata, pero la tierra siendo movida por el viento fue lo único que lograron ver. Señorita Hinata. Para su desconcierto, la mujer estaba parada en una fila demasiado tranquila e importándole poco o nada la conversación que ellos estén teniendo, sin pensar si tratarían de incluirla o no. Espere. ¿Por qué está aquí? La mujer ni siquiera los miró en su lugar, levantó su mano y apuntó a un cartel. Era un restaurante y aunque no era muy exigente en específico llamó su atención, además de la enorme cantidad de gente le hacía pensar que la comida era bastante buena. Para comer, hay un cartel que llamó mi atención. La vista de todos se desvió a ese mismo cartel y aunque no tardaron en leer lo que decía seguían sin entender. ¿Ramen? ¿Qué diablos es ramen? Bienvenidos. ¿Qué van a ordenar? Hinata era la única que tenía el menú en su mano y aunque tardó unos segundos en contestar, la mesera fue lo suficientemente paciente y profesional como para mantener su sonrisa cálida y esperar. Pediré un kunterin ramen y una orden extra de gyoza con arroz. La sonriente mujer anotó lo pedido antes de bajar su libreta y mirar a la compañía de Hinata, quienes no estaban seguros de qué diablos había pedido su líder. ¿Ustedes qué van a pedir? Los cuatro se miraron y debido a que no sabían ni siquiera qué diablos era lo que vendían, todos asintieron en silencio estando de acuerdo. Pediremos lo mismo. Sin tratar de ocultarlo, Hinata puso los ojos en blanco por eso, pero no dijo nada y mejor cerró los ojos en silencio esperando su comida, y aunque no lo mostrara estaba realmente ansiosa por probarla. Aquí está su orden. Gracias por esperar. Nuevamente las dudas estaban presentes en todos en la mesa. La diferencia es que esta vez no dudaron en hacer esas mismas dudas algo vocal y no se las guardaron. Nunca había visto este platillo antes. ¿Y estos palillos? ¿Se puede comer con esto? Ignorando las preguntas de sus acompañantes, Hinata separó los palillos, siendo inmediatamente copiada por los demás en la mesa, y con habilidad tomó una buena cantidad de fideos alrededor de los palillos y antes de comer puso su cabello detrás de su oreja. Está envenenado, señorita Hinata. Todos se pusieron en alerta al ver cómo Hinata hacía una mueca al probar los fideos, pero esas alarmas fueron cambiadas por una mirada en blanco cuando la vieron alejar los palillos de su boca y comenzar a soplar. Solo se había quemado la lengua. Finalmente, y con los fideos en una temperatura óptima, se llevó la comida a la boca y al fin pudo degustar de tan delicioso manjar, algo que realmente pensó no volver a comer, y debido a esto una mariposa negra se posó en su estómago brindándole melancolía que últimamente se había asomado con regularidad en su interior. Fueron largos minutos en los que ella degustó su comida en silencio y en un placer oculto que nadie excepto ella sabía, y cuando terminó se volvió a poner su capa mientras se levantaba bajo la mirada de sus acompañantes, quienes aún no terminaban de comer. Iré a dar un paseo, no se acaben el caldo o engordarán. Pero usted se tomó todo, señorita Hinata. Sí, pero yo no subo de peso. Y sin más se fue, ignorando el puchero indignado que la otra mujer del grupo le dedicó mientras elogiaba al chef antes de salir. La verdad, ella estaba intrigada y con sentimientos encontrados, pues la última vez que estuvo aquí esto era prácticamente un pueblo fantasma y ahora fácilmente podía ser similar a Rubelius o Ingracia, con las calles vivas y personas sonrientes. Cosa que pensó solo era algo de Rubelius. Sabía que incluso sin la participación de las luminarias había una gran posibilidad de que estallara una batalla y ella estaba preparada para eso, pero incluso así todavía quería hablar con Rimuru, quería escuchar los argumentos que se negó a escuchar la primera vez que la vio. Solo quería hablar con ella. Capítulo 40.
Se mantuvo estático, el sonido de la guerra solo hacía que un sentimiento agrio se formara sobre su pecho. Sus dedos, gruesos y ásperos, golpearon el metal de su espada con gran insistencia, como si estuviera tocando una lenta y apenas perceptible melodía. El olor a sangre inundó sus fosas nasales, el sabor metálico hizo que una mueca se formara. Había olvidado cómo se sentía. El sonido del metal y los cuerpos cayendo sobre la tierra se escuchan nítidamente, incluso a esta distancia. Admitiría que los caballeros de Rubelius eran fuertes, habían empezado a ganar terreno en poco tiempo, pero su ejército, incluso sin un entrenamiento tan especializado, seguía firme. El hecho de que cada vez que uno de los suyos cae, uno posterior se vuelve a levantar solo hacía que esta batalla sea más reñida. La inédita habilidad de los caballeros, contra un ejército de inmortales, supuso que era una manera lo suficientemente justa para vencer y prevalecer. No estaba solo, su pareja se había mantenido a su lado en todo momento, y a sus espaldas, las figuras de Zoe y Benimaru lo seguían como fieles perros a su amo. No les prestó atención, sus ojos aún se mantuvieron en la contienda mientras el agarre sobre su espada se hacía más firme. Estaba seguro de que el arma se rompería con la fuerza que ejercía, aunque afortunadamente no era acero ordinario, por lo que las posibilidades de ruptura eran mínimas. El sonido seco de las espuelas y el relinchar de un caballo hizo que la mayoría de los presentes miraran a sus espaldas. Sus ojos dirigieron una rápida mirada de soslayo antes de volver a mirar al frente. Ya sabía quién era, no estaba realmente de humor para tener visitas. Dejaría que Rimuru se encargue de esto. De no ser el caso, estaba seguro de que actuaría ligado más a la violencia que a cualquier tipo de diálogo. Era alguien generalmente pragmático, pero este tipo de situación no ameritaban algo así. Hola, Hinata. La voz de Rimuru se hizo escuchar, la seriedad en su tono realmente no era proporcional a su comportamiento habitual, aunque realmente no podía culparla por eso. Estaba seguro que estaba furiosa, probablemente mucho más que él. La diferencia es que ella sí estaba dispuesta a escuchar a Hinata. Estás haciendo lo que quieres, pero, estoy segura que no necesitas que te recuerde que son mis tierras. La voz de Rimuru, a diferencia de la que siempre usaba con él, ahora estaba seca, ocultando una ira gélida que Naruto conocía muy bien. Después de todo, esa misma ira fue la causante que ella acabará con el ejercicio de Falmouth, y esa misma ira fue la que él sufrió muchas veces cuando era más joven. Incluso ahora, todavía no se ha podido resistir a los cálidos y tentadores brazos de la ira desmedida que lo consume desde adentro. En el momento que tomaron acción militar en mis fronteras, se declararon mis enemigos, y no soy tan amable como para permitir que den el primer golpe. Hostilidad, algo que no era una palabra general ni habitual cuando se hablaba de Rimuru, pero tampoco estaban en una situación lo suficientemente delicada como para que ella actúe de manera violenta. No obstante, es evidente que las llamas y rescoldos de brasas aún brillaban dentro de ella. Estaba enojada, compartía el sentimiento. Es natural, supongo. Hinata movió el cuello con incomodidad, la mueca sobre su bello rostro solo hacía más evidente este sentimiento. Realmente esto no estaba saliendo como ella lo esperó. Sus ojos se desviaron momentáneamente hacia la batalla no muy lejos de su posición. Realmente no sabía qué estaban haciendo ellos aquí, pero era evidente que esto no estaba en los planes. Al menos no en los suyos. Pero al igual que tú, tampoco entiendo por qué Leonard se encuentra aquí, o por qué está atacando. Sus ojos movieron lenta y calmadamente hacia atrás. Hinata no parecía estar mintiendo, pero tampoco estaba dispuesto a creer en sus palabras únicamente porque su lenguaje corporal sea el adecuado. Todos tenían la capacidad de mentir. Si ella era buena en eso, solo significaba que debía ser más precavido. Rimuru, por otro lado, había desenvainado su espada, la punta del arma apuntó hacia Hinata y sus ojos brillaron en una promesa. Intenté con la violencia. ¿Esperas que crea ese disparate? Mataste a Razen para poder echarnos la culpa. La expresión de sorpresa y desconcierto que Hinata dejó expuesta, no pasó desaparecida para Rimuru, pero al igual que Oyou, ella no tenía motivos para no pensar que no era más que una simple actuación, por lo que no bajó la guardia. Además, era evidente que bajar a guardia con las circunstancias actuales, no eran la decisión más inteligente que pueda tomar. ¿Fue asesinado? Rimuru bufó en burla al escuchar su pregunta, mientras que Hinata volvía a recuperar la compostura, y hacía que su habitual expresión de calma y neutralidad, volvieran a dominar en su rostro. Oh, ya veo. La mujer cabellos negros suspiró, haciendo que sus hombros cuelguen levemente en resignación y molestia, pues esta situación ya no le estaba favoreciendo en nada, y las cosas estaban todas en su contra.
Esto no estaba siendo más molesto de lo que creyó en un inicio. ¿Te llegó el mensaje, no es así? Hinata asintió, y levantó la mirada, dejando que otro suspiro mucho más cansado que el anterior escapara de su boca, ya sea porque estaba cansada de la situación o porque simplemente era consciente del camino que está tomando la conversación. No le favorece y eso lo sabían todos. ¿Esta es tu respuesta? Rimuru apuntó su espada a sus espaldas, pero sus ojos jamás dejaron de ver a Hinata. La mujer miró por unos segundos la batalla antes de volver a mirar a Rimuru. Sabía que incluso si Rimuru era una rey demonio seguía siendo una recién despertada, era poderosa sin lugar a dudas, pero las posibilidades de una victoria todavía no eran cero absoluto. El problema era el gigante rubio, había escuchado sobre su pelea con la rey demonio Milim, también había sido testigo del poder que era capaz de ejercer. La batalla ocurrida en los cielos no fue vista únicamente por Rimuru y Tempest en su conjunto. El mundo entero fue testigo. No exactamente, pero sé que no importa lo que diga, no vas a creerme. Para Rimuru no pasó por alto el hecho de que Hinata esté siendo tan transparente, para una mujer cuya personalidad sería difícil de descifrar, estaba dejando que sus sentimientos y reacciones fueran completamente legibles. Su lenguaje corporal tampoco estaba siendo algo complicado, era un libro abierto y eso no le gustaba. Podría hacerlo, pero antes necesito que ordenes la retirada, no quiero a esa gente en mis tierras. La boca de Hinata se abrió, su mirada se volvió solemne por un momento antes de responder, pero incluso si la intención aún estaba presente, uno de sus acompañantes había sido más rápido que ella, pues su respuesta iracunda y voz hostil fue lo único que se escuchó por el lugar. ¿De qué estás hablando? No hay manera que retiremos a nuestra gente en estas circunstancias, tú. Ya fue suficiente. Su voz finalmente se hizo escuchar, el gigante se dio la vuelta mientras el miasma de su cuerpo desbordaba y relucía a su alrededor. Su imponente figura dejó en vergüenza a los caballeros, sus ojos brillaron en un brillo de poder cerúleo mientras que su altura parecía incrementar con cada segundo que pasaba. ¿Los sacas de aquí o los dejas morir? Piensa con cuidado en lo que dirás, Hinata. Incluso si se sentía intimidado, las palabras del gigante parecían haber molestado a uno de los caballeros, presumiblemente, era el mismo caballero que optó por levantar la voz en algo en lo que no debería de haber sido partícipe. El hombre desenvainó su espada, el brillo plateado de sus hojas mostró a relucir con el sol reflejándose en el filo. No tardó en lanzarse sobre él. No obstante, incluso si sus intenciones fueron cortarlo se quedó únicamente en el intento, Benimaru había puesto su propia arma en el camino, por lo que el sonido del metal fue prominente para ellos. No quiero entorpecer las negociaciones de la señorita Hinata, pero ese tono petulante me molesta. El hombre gruñó, mientras aplicaba más fuerza tratando de mover el brazo de Benimaru, fallando miserablemente en la tarea, pues el ogro evolucionado había llegado mucho más allá de lo que muchos humanos, exceptuando a Hinata, pueden soñar. Probablemente la fuerza en bruto no sea su área más prominente, pero seguía siendo muy superior a la gran mayoría de monstruos, un humano cualquiera no tendría oportunidad de hacerlo retroceder. Estoy de acuerdo en que no debemos interferir, porque no continuamos con esto en otra parte. Los caballeros restantes sacaron sus armas, listos para pelear si era necesario, al parecer únicamente estaban esperando órdenes directas de Hinata. No obstante, la mujer no dijo ningún comando, tanto ella como Rimuru se mantuvieron en una larga lucha de miradas, probablemente esperando el accionar del contrario. Sin embargo, incluso si tenían la intención de seguir esperando, los pasos y voces de nuevos individuos hicieron que el trío de caballeros se ponga aún más en alerta. Ahora no podrían vencer por el lado numérico, incluso si esa posibilidad estaba muerta desde el inicio. Ah, qué bien. A todos nos vendría bien el ejercicio, ¿no les parece? Sophia y Alvis, ambas mujeres llegaron con toda la calma del mundo, sin parecer verdaderamente perturbadas por acontecimientos. No obstante, Naruto todavía seguía sin entender qué hacían ellas aquí, ellas deberían de estar en Eurazania, su reino aún seguía en reconstrucción después de todo. ¿Qué harás? La voz en su cabeza hizo que bajara la mirada, Rimuru seguía sin mirarlo y era evidente que no lo haría. Tampoco esperaba eso, sus pies movieron de manera lenta hacia atrás, tomando distancia entre él y su pareja quien aún parecía esperar una respuesta a su interrogante inicial. Esta es tu lucha. Voy a respetar eso.
Pero si las cosas se salen de control, ¿sabes dónde buscarme? Rimuru asintió, su postura abierta cambió a una más adecuada para el combate, sus pies se arrastraron por el suelo mientras levantaba su espada, y Hinata parecía estar haciendo lo mismo, ambas mujeres tomaron aire y se prepararon. Rimuru era consciente de la mujer de Hinata, pero la contraria desconocía por completo el nivel actual de su enemigo. Estaba en completa desventaja. Acorralada sería la palabra que describa su situación actual, pues mientras que su brazo lanzaba fuertes y poderosas estocadas con la mata dragones, su fuerza carecía de dominio ante la de su contrincante. Le hacía sentir impotente saber que hace poco, la slime frente a ella era débil en comparación a sus propias habilidades, y eso se notaba gracias a su habilidad única usurpador. Esta habilidad le permite copiar o robar la habilidad de su enemigo, pero si esta habilidad es de alto nivel cabe la posibilidad de que termine en fracaso o por otro lado, y con algo de suerte termine en éxito. Cuando peleó con Rimuru por primera vez, su habilidad disparó la advertencia de no aplicable. Esto solo pasa cuando la habilidad del enemigo es débil en comparación a la suya propia, por lo que no funciona, o mejor dicho, no es necesario el obtenerla. Ahora que vuelve a enfrentarse a ella, su habilidad no puede hacer nada. Indeterminado. Estas palabras son exactamente las mismas que se anunciaron cuando peleó contra la Rey Demonio, Luminous Valentine y con Hollow Knight, pues su poder la sobrepasa a ella, y sus cualidades no pueden dominar sobre las de ellos. El hecho de que ahora se vea superada, y que sus habilidades no sean efectivas, muestran que nuevamente sería humillada y derrotada en una pelea, que desde el inicio sabía iba a perder. Ser Rey Demonio no era un chiste, y tampoco un nombre sin valor. Dando un poderoso tajo, trató de cortar a Rimuru, pero esta última saltó, alejándose de Hinata, quien con un suspiro dejó que la espada mata dragones cayera al suelo, sin siquiera molestarse en darle una segunda mirada. Tienes el poder de la señorita Valentine. Ese sería otro motivo para no pelear contigo, pero... Las magículas siempre fueron una fuerza a tomar en cuenta, el poder mágico se arremolinó a su alrededor de una manera violenta, sus músculos incrementaron levemente su tamaño y sus sentidos se agudizaron de manera exponencial. Rimuru miró sus acciones con detenimiento y en silencio, sin estar completamente segura de su debería de preocuparse. ¿Ese es su as bajo la manga? La pregunta no fue hecha para nadie en específico, incluso si sabía que Hollow la había escuchado, por lo que no recibió respuesta. El aura que envolvía a Hinata, se comprimió alrededor de su cuerpo, y cuando el resplandor cesó su intensidad, una armadura sagrada y una espada que comparta el mismo poder aparecieron, haciendo que el poder de Hinata incremente en gran medida. Hinata sabía que no podía, y en realidad no quería huir de esta batalla, eso no solo dañaría su ego y su reputación, sino que pondría una mancha en su mente y corazón que nunca se iría. Sabía que el poder de Rimuru la sobrepasaba, pero si había algo en lo que podía confiar en este enfrentamiento, era su experiencia en batalla, la cual era mucha a comparación de la de Rimuru, y con su nuevo incremento de poder debería de tener al menos una oportunidad. Eso es todo lo que necesitaba. Nunca había estado en una situación en la que no se sintiera completamente seguro de sí mismo. Sus comandantes siempre habían demostrado una efectividad e intelecto natural, por lo que jamás se sintió presionado ante una batalla campal, su propia fuerza había sido suficiente para evitar que la mayoría de enemigos pudiera mermar su poder. No obstante, esta vez no sentía la misma seguridad que con regularidad. Sus hombres habían demostrado una clara ventaja en cuanto a la habilidad se refiere, los enemigos caían uno a uno y la víctima estaba prácticamente asegurada. Jamás espero que esos mismos enemigos se volvieran a levantar poco tiempo después. Las cosas habían cambiado para mal, la sorpresa que invadió la mente de sus hombres al ver tal hazaña fue el tiempo suficiente para que su enemigo pudiera tomar la delantera, ahora eran ellos quienes caían rápidamente, y a diferencia de sus enemigos, ellos no tenían la habilidad para volver de entre los muertos. En nombre de los grandes líderes del bosque de Jura, les ordenó que se rindan, o mueran. Y ahí estaba otro de sus problemas, él sabía que en una batalla contra un rey demonio no tendría ninguna posibilidad, era confiado en cuanto a su fuerza pero tampoco era un idiota. No obstante, la mujer frente a él no era un rey demonio, era una de los tantos subordinados que la dueña de estas tierras tenía bajo su meñique, el hecho de sentir que sus piernas perdían fuerza con la presión en el aire, le hacía preguntarse qué tan poderosa era la verdadera rey demonio. ¿Rendirse o morir? No se atrevió a contestar ante la orden dada, todavía estaba lo suficientemente consternado como para mantenerse en silencio. Sus compañeros parecían estar en una situación similar.
Ellos eran caballeros, eran las orgullosas espadas y los impenetrables escudos de su imperio, y aún así, aún con todo lo anterior, todavía dudaba poder salir vivo de esta batalla. Pelearía, era gracias a eso por lo que aún estaba vivo, pero tampoco era tan optimista como para creer que viviría para contar la gloria detrás de esta batalla. Odio que un maldito monstruo trate de darme órdenes, maldita sea. Uno de sus compañeros exclamó, realmente no le prestó atención y de hecho, la Oni tampoco parecía muy interesada, probablemente estaba aburrido. Bueno, lamentaba no estar a la altura de las expectativas de esta mujer, pero realmente no podía hacer mucho ante una criatura que se decía tenía un poder, prácticamente divino. Él era fiel creyente de su dios Ruminas, pero también era creyente de poderes además del suyo. Aún así, su lealtad seguía echada. El resultado final no cambiará. Ustedes son culpables, ¿quieren actuar igual que sus compañeros de allá? La mujer blandió su enorme espada, era increíble que una mujer, incluso con su poder, fuera capaz de levantar una espada de tal tamaño, los brazos de la Oni eran delgados y proporcionales a su figura esbelta y atractiva, pero parecía que la fuerza no dependía completamente de su cuerpo. Al menos, esa fue la conclusión a la que llegó. O pueden rendirse y tener un trato justo, ¿están seguros que no quieren pensarlo dos veces, ahora que les estoy dando una oportunidad? Su sonrisa era altanera, y su porte confiado, casi parecía que no quería que ellos se rindieran, es como si quisiera fomentar la lucha, ¿para qué? No lo sabía, tal vez para mostrar dominio sobre ellos, tal vez para demostrar su poder, o simplemente para impresionar a la rey demonio a la que sirve. Silencio, monstruo asqueroso. No me importa que seas una Oni, e incluso si eres venerada por otras razas, nosotros no nos doblegaremos ante nadie, nuestra espada le pertenece al dios Ruminas, y nuestra voluntad al imperio que él protege. Nuevamente, el estallido de ira de su compañero lo estaba preocupando, no estaban en posición de ser dominantes en este momento, el ejército inmortal de Tempest, y el poder que esta Oni había estado soltando, hacían que poco a poco mostrara y evidenciara lo lejos que estaban de tener las cosas bajo control. No empieces a parlotear sobre ese dios tuyo. No me interesa en lo absoluto, mejor responde a lo que te pregunté. Una mueca se formó sobre su rostro, sus labios se deformaron y un sentimiento agrio lo invadió, ese comentario no fue de su agrado, aún así, todavía no estaba en disposición de perder la cabeza. Su compañero, por otro lado, no parecía pensar de la misma manera, la vena en su cuello y frente mostraban el estado iracundo y desenfrenado en el que se encontraba, además, sus dientes rechinaban en un sonido desagradable. ¿Insultas a Dios? Limpiaré este mundo de criaturas blasfemas como tú. Cañón Santo. Acompañado de varias tropas, el Cañón Santo salió con fuerza de sus manos, dirigiéndose hacia la Oni. El ataque en sí era débil, y poco efectivo contra humanos, pero los monstruos eran extremadamente vulnerables a ellos. Xion, por otro lado, había suspirado resignada sin sentirse amenazada en lo absoluto, incluso si el ataque estaba cada vez más cerca de ella, no parecía preocupada, y el motivo se dio a conocer cuando levantando su enorme espada, y soltó un tajo que disipó sin ningún tipo de dificultad los múltiples ataques de manera sucesiva. La sorpresa no se hizo esperar. Creo haberte preguntado entre el cumplimiento y la muerte. Su mirada se volvió mortal, casi parecía querer ver a través de ellos. No iba a negar que se sintió intimidado, y por el sonido de jadeos y suspiros detrás de él, podía decir con seguridad que no fue el único. No obstante, no iban a mostrar flaqueza, incluso si estaban ante una muerte segura, ellos seguían siendo caballeros. Si estás listo para matar, más te vale estar listo para morir. ¿Esa es tu respuesta? Nuevamente, la cólera inundó las venas de su compañero, quien con venas exaltadas y la ira hirviendo con fuerza, gritó en un estado de shock por lo antes visto, y la ira que solo acrecentaba su tamaño y fuerza. Realmente le dolían las muelas de solo escuchar sus dientes en ese desagradable sonido, quería hacer y decir algo, pero tampoco estaba muy seguro de qué decir con certeza. Idiota. El campo sagrado debilita a los monstruos atrapados en él a medida que pasa el tiempo, puedes alardear por haber bloqueado nuestro ataque una vez, pero te debilitarás, y eventualmente morirás. Fuera de verse mínimamente preocupada, la Oni estaba extremadamente aburrida, sus ojos lo mostraban, y su lenguaje corporal gritaba a todo lo que daba que esto no era algo entretenido. No sabía si sentirse ofendido, preocupado o enojado. Probablemente un poco de todas, realmente estaba en una situación en que las palabras eran el tema central. Lástima que él no sea un burócrata.
Miren, para ser honesta, la señorita Rimuru me ordenó que evitara matar tanto como sea posible. Nadie dijo nada, ella no parecía haber terminado de hablar. No obstante, su atención se dirigió momentáneamente al suelo, las rocas y la tierra eran lo único que podría llegar a mostrarse interesante de eso, por lo que nadie miró hacia allí. La Oni tomó una piedra del montón, no era muy grande ni muy pesada, por lo que no fue difícil para ella el lanzarla al aire y volver a tomarla. ¿Saben qué? Les tengo una propuesta, ¿qué les parece? Se veía molesto, iracundo y extremadamente indignada, como si el solo hecho de pensar en su propuesta le quemara lo más profundo y retorcido de su alma. Los caballeros santos no negociamos con monstruo. No pudo terminar de hablar, y tampoco se atrevió a intentarlo, cuando sin que se diera cuenta, la misma piedra con la que jugaba segundos antes había impactado con fuerza a sus espaldas, haciendo que parte de su oreja sea arrancada, y parte de la montaña a sus espaldas se comience a romper, no tanto como para hacer caer la montaña, pero era sorprendente el daño causado por una simple piedrecita. Muy bien, escuchen. Yo quiero mostrar mi superioridad sin matarlos, y ustedes quieren matarme, les recomiendo que escuchen mi propuesta. A diferencia de su compañero, no era estúpidamente impulsivo y sabía analizar el entorno, y ahora mismo, incluso con la barrera sagrada sobre sus cabezas, no tenían ningún tipo de ventaja táctica, y no tenía planeado morir de manera estúpida solo por la negativa de su compañero. Estaba dispuesto a luchar y morir, pero si había la posibilidad de reducir los daños al mínimo, estaba dispuesto a escuchar. Muy bien. Te escucharé. La mujer actuó de una manera que no espero. La espada, que anteriormente descansaba sobre su hombro, fue incrustada sobre la tierra mientras ella utilizaba sus manos para aplaudir. Los aplausos, acompañados de los ligeros y divertidos saltos, le mostraron una actitud bastante infantil de la Oni, nada contra la imponente imagen que tenían de ella hace prácticamente nada. Quiero que todos ustedes me golpeen con su mejor ataque, si me mantengo de pie, yo gano, y ustedes se rendirán pacíficamente, ¿les parece bien? Analizando la situación, no se veía tan mal, pues si ella perdía, realmente podría estar lo suficientemente debilitada como para matarla, o simplemente morir por el ataque inicial. Por otro lado, ella realmente no quería matarlos, y se dio cuenta de eso cuando lanzó la roca, pues tenía la fuerza suficiente como para arrancarle la cabeza a su compañero, y si no aprovechó la oportunidad, era o por estupidez, o porque decía la verdad, y ella no se veía estúpida. Me suena bien, aceptamos la propuesta. Sus ojos se abrieron de sobremanera, esa afirmación fue demasiado audaz, era evidente que ella estaba confiada, y tenía muchos motivos para pensar que lo hacía únicamente por arrogancia. Si ella estaba dispuesta a poner esto como una opción, significa que tiene la certeza de que no va a perder. Espera, Garth. Tenemos que... Cierra la boca. Prepárate para atacar. Garth, su compañero, estaba repleto de ira desenfrenada, no pensaba bien las cosas, y eso no estaba bien, no tenían la certeza de ganar esta apuesta. Ella no se veía débil, pero su compañero realmente no parece ponerse a pensar las cosas, y el hecho de actuar a favor de sus emociones evitaba que él pudiera confiar. Todos ustedes. Sincronicen su poder espiritual conmigo. Los hombres a sus espaldas, levantarnos sus manos y poco a poco, pudo sentir como el poder que Garth emanaba iba en aumento, y con eso, el ataque preparado incrementaba su poder y tamaño. Al final, resignado, se limitó a levantar su propia mano, sus magículas se iban alejando de su cuerpo y iban en aumento las de Garth. Flama infernal. Sus ojos se conectaron momentáneamente con la Oni, quien nuevamente, lejos de verse preocupada, sonrió. Ella estaba sonriendo. Y cuando el ataque eclipsó su figura, se quedaron a esperar el resultado. No fue de su agrado. La espada de la mujer, en un salvaje balanceo cortó flama infernal por la mitad, haciendo que se divida, y llegue a lugares diferentes, pero nunca logró tocar a la Oni, quien aún se mantenía en su lugar calmadamente, sin ningún tipo de fatiga en sus ojos al realizar tal hazaña. Al parecer, su instinto tenía razón. Muy bien, como lo acordamos, ustedes se rendirán sin resistencia. Disparates, maldita bestia. Odio admitirlo, pero esto ahora es una batalla de desgaste. El porte de la mujer cayó visiblemente, probablemente enojada y frustrada por el incumplimiento de su parte del trato, no la culpaba, él mismo miraba a Garth con dagas, ella ya había demostrado su punto en cuanto a fuerza, seguir jugando con ella no va a ayudarles en nada. Bien. Entonces, no tengo de otra más que matarlos.
Su voz salió firme, con tanta seguridad que lo asustó, pero no iba a permitir que hombres buenos mueran por la estupidez de su compañero, y mucho menos por algo que desde el inicio estaba perdido. Ya no se iba a quedar callado, no estaba dispuesto a cargar con la muerte de tantos por mantenerse en silencio. Detente, no la provoques más. A este paso solo seremos aniquilados. Trató de tocar el hombro de su compañero, pero este mismo, en un estado de cólera desmedida, empujó su mano con las venas exaltadas en su frente, y ojos ardiendo en un fuego abrasador y sofocante. Gap siempre había tenido una personalidad terrible, pero esto ya estaba fuera de control. No seas idiota. Los caballeros sagrados no se rinden nunca, ¿acaso has olvidado incluso eso? Xian actuó rápido, incluso antes de que cualquiera de ellos se diera cuenta, ella ya estaba balanceando su enorme espada, y poco después, el cielo se fragmentó como si se hubiera roto un espejo. La barrera había caído. El miedo no se hizo esperar, y la ira desventurada de Gard había vuelto a aumentar, pero con ella, llegó el nerviosismo con las gruesas gotas de sudor y el temblar de sus manos como prueba. Tal como pensé, era una barrera especial que altera las leyes naturales. Da la casualidad que soy una experta en manipular las leyes naturales, pero también, soy una chef estupenda. La felicidad que la Oni mostraba lo dejó algo desconcertado, pero salió rápidamente de su estado para volver a mirar detenidamente a la mujer de grandes atributos. No sabía nada acerca de su cocina, pero era muy probable que tenga algún tipo de habilidad que le permita tener resultados siempre favorables. Me rindo. Espero trates adecuadamente a mis caballeros. Ignorando a los hombres a sus espaldas, cayó en una rodilla, mirando con calma a la mujer, no valía la pena hacer que esto se alargue más de lo necesario. Podía sentir la mirada de Gard sobre él, realmente no le importaba, ese estúpido ya había hecho las cosas suficientemente problemáticas, no estaba dispuesto a que se haga más difícil. No te preocupes. Fue la orden que se me dio desde un inicio. Tiene que admitir, que al inicio estaba sorprendida de que sus dos amos finalmente estén en la misma página cuando trata de tomar decisiones respecto a los enemigos que llegan, pero aunque tenía la sospecha de que la señorita Rimuru lo hacía para tratar mantener la apariencias de que son benevolentes, sabía que el señor Oyou lo hacía para tener rehenes que canjear. Ese hombre siempre veía las cosas desde un lado completamente pragmático, jamás se tentaría el corazón por sujetos que no valían la pena. Siendo honesta, la señorita Rimuru solo quería hablar con su líder. Los ojos de la Oni apuntaban a un lugar en específico, y por inercia, él también volteó, y para aclarar, no tenía palabras que describan cómo sentirse ante lo que veía. Finalmente cayó en cuenta de la verdad. Él estaba aquí por órdenes de las luminarias, ellos le habían dicho que su líder, Hinata Sakaguchi, había venido aquí para tratar de aliarse con el nuevo señor demonio Rimuru Tempest, pero si eso fuera realmente cierto, no tendrían que estar luchando como ahora. Ellas, ¿por qué están peleando? La Oni lo miró como si fuera un idiota, no sabía cómo tomar esa mirada, pero incluso si quería negar lo evidente, todavía era lo suficientemente inteligente para tomar en cuenta las evidencias. Sobre su pecho un sentimiento opresivo se formó, un nudo en la garganta lo atacó y el miedo a la verdad lo sofocó. Una respuesta, era todo lo que necesitaba. ¿Qué tonterías dices? Ustedes trajeron su ejército, es obvio que nos íbamos a defender. Su cabeza cayó ante la realidad golpeándolo como fuerza, él había traído a los caballeros tratando de probar la inocencia de la señorita Hinata, pero con esta nueva información, lo tomaron por un tonto.